Es cierto que hay un proceso de normalización que están potenciando desde la masonería para presentarla como benefactora de la humanidad, especialmente como el origen de la democracia, la organización, la orden, como la llaman ellos, que ha traído las libertades individuales al mundo. Todo esto lo están potenciando muchísimo con reconocimientos políticos de primer orden. El que fue presidente Hollande, poco antes de dejar de serlo, en Francia, acudió a la sede del Gran Oriente francés para agradecerles todo lo que ellos habían contribuido en la construcción de la República. Presidente de Francia. Claro que estamos hablando de un país muy atacado por la masonería y por ese laicismo que han traído ellos, de paso. Ya hay incluso una condena del Papa San Pío X, Vehementer Nos, que habla exactamente de cómo se está desmontando en Francia la religión, en la Tercera República, en el siglo XIX, por obra de la masonería, hasta conseguir prácticamente erradicarla del espacio público. En cuanto a condenas papales, han sido muy contundentes, y decía en otra entrevista que ya en el 18 empiezan. Suelen utilizar las más antiguas dos argumentos: el peligro que representa la secta para la seguridad del Estado y para la salvación de las almas. Y ya desde la primera condena el masón queda excomulgado, directamente excomulgado. Es más, en las más antiguas, incluso quienes colaboren con ellos. Eso de entrada. En el 19 las condenas son más detalladas, quizá porque ha habido ya un estudio más serio, no solo de la masonería, sino de su actividad. Ya ha pasado la Revolución Francesa, que deja un legado en buena parte masónico, que ellos reivindican ahora como un legado de libertades, ¿no? Y en el 19 tenemos sobre todo, digo que no hay papa ninguno de ese siglo que no la condenara, pero tenemos sobre todo una que es Humanum Genus, de León XIII, que empieza con una introducción muy llamativa que atrae mucho la atención del lector, lo he visto con gente joven sobre todo, que dice: el humano linaje, desde que se hubo apartado de Dios por el pecado, está dividido en dos bandos, diversos y adversos. Uno es el de Jesucristo, bueno, estoy citando de memoria, ¿no? Uno es el que lucha por la verdad y la virtud, que es el bando de Jesucristo. El otro es el que lucha contra todo lo que sea virtud y verdad, que es el bando de Satanás. Y cuando ha establecido esta diferenciación, citando a San Agustín, las dos ciudades, entonces ya viene a explicarnos que en el bando de Satanás milita la masonería prácticamente liderándolo. O sea que hace un análisis o una introducción muy clara. Y luego ya pasa a explicar por qué dice eso. Ya habla de ingeniería social y de educación, los dos ejes centrales de la acción masónica. Cómo tratan de adueñarse de la educación para moldear a los jóvenes como quieren ellos crear ese nuevo paradigma humano sin nada religioso, nada cristiano por lo menos, porque religioso sí que hay en el trasfondo masónico, pero no cristiano, contrario a ello. Y luego la reforma de la familia. Así que León XIII habla de una corrupción de las costumbres que viene de ellos y de toda su acción en política, en la vida pública, en la enseñanza. Previene, habla incluso de quitarles la máscara, porque claro, siempre él ya denuncia que se acercan a la sociedad como benefactores, filántropos, luchadores de la libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dice que detrás de eso hay algo muy distinto, y utiliza una terminología muy contundente, como es apartar a los jóvenes de todo lo que traiga el hediondo aliento de la secta. Está ya hablando de educación. Bueno, pues Humanum Genus, naturalmente, es una encíclica fundamental. Yo he trabajado con mis alumnos y con la encíclica, y verdaderamente veo que les ha causado muchas veces un efecto que no se les ha olvidado. Alguno que ya estaba incluso, no digo a punto, pero sí cercano a entrar en la masonería por presiones familiares, se agarró a esta condena para no hacerlo, porque él quería no entrar, su familia sí,
pero él no lo veía nada claro. Porque había la contradicción en los tiempos que corren, confusos, de que el padre, después de enviarle a un colegio religioso, a una edad, siendo estudiante ya universitario, quería introducirle en la masonería, pensando que le iba a venir muy bien, como una red de contactos. Pero el chico, con más criterio, se resistía y, claro, justo en ese momento estudió la encíclica, que termina como empieza. Termina diciendo los dos bandos en los que la humanidad está dividida y acaba diciendo: tan fiero asalto exige igual defensa. O sea, que habla de una lucha, o dos ciudades en lucha clarísima, y dice que en esa defensa tenemos que acudir a la Virgen, a los santos apóstoles, a San Miguel, príncipe de los ángeles buenos, y rezar mucho y protegernos para el combate. O sea, que es una encíclica con una resonancia verdaderamente épica, pero muy eficaz, como yo he podido ver en jóvenes y en otros no tanto, siempre que la hemos abordado. Bueno, esto fue en el 19, esta encíclica es de 1884, no es la única condena de León XIII, tiene otras, tiene varias, contra la masonería. Se sigue condenando después, como ya se había hecho antes. Pío VI incluso denuncia la infiltración masónica en el santuario, es decir, ya dentro de la Iglesia, a finales del siglo XVIII. Y cuando aparece el Código de Derecho Canónico, el antiguo, pues se condena con excomunión late sentencia. Y además, claro, con penas especialmente graves para los que se inicien en ella siendo clérigos, que dejan de ser automáticamente, pierden cualquier beneficio, cargo, etcétera, ¿no? Y sin embargo, eso ya es en el siglo XX. Pero en el 1983, cuando aparece el nuevo Código de Derecho Canónico, no la menciona de manera expresa. Pero para subsanar eso, la Congregación para la Doctrina de la Fe, al tiempo que se publica el nuevo código, publica también una declaración, la Quasitum Est, donde dice por qué no se la menciona expresamente. Y empieza diciendo: se ha cuestionado si la no mención expresa de la masonería en el nuevo código significa que esté superada la condena. No es así. Y acaba diciendo: quien se adhiere o quien entra en una asociación masónica está en pecado grave y no puede recibir la Santa Comunión. O sea que es una declaración breve que aclara que el hecho de que no se la mencione en el código nuevo no significa que ya sea posible la doble pertenencia. Hay que decir también que explica esta misma declaración que el no hacerlo así, el que no esté mencionada expresamente, es porque está incluida en categorías más amplias, y que allí donde el código habla de sectas que maquinan contra la Iglesia, se considera naturalmente que está la masonería. O sea que hay una declaración muy, muy clara, firmada por el cardenal Ratzinger, que era en ese momento el prefecto de Doctrina de la Fe, y naturalmente por San Juan Pablo II, que era el Papa en ese momento. Y esto no ha sido derogado, con lo cual tenemos todo un larguísimo recorrido de condenas que van desde el 18 hasta el 20, y lo último es esto. La masonería francesa pedía en el tercer centenario, el año 17, que se derogase esa declaración. Entonces ya supuestamente no habría ningún problema. Seguiría habiéndolo por 1000 motivos, pero claro, no se va a derogar. Y por otro lado, por si no había quedado suficientemente claro, en el 85, un año y poco más tarde de la publicación de esta declaración, Ratzinger publica en el Observatorio Romano un artículo muy fundamentado sobre las razones que llevaron a Doctrina de la Fe a publicar esa declaración un año y pico antes. En cuanto a la acción masónica, bueno, pues ellos siempre, claro, reivindican las libertades y sus aportaciones democráticas, pero también han protagonizado y dirigido verdaderos genocidios contra quienes se resistieran a esa acción. Por ejemplo, el de la Vendée, el genocidio de la Vendée, muy desconocido. En plena Revolución Francesa, tiene lugar porque la población de aquella zona se niega a aceptar las medidas contra la Iglesia y se levanta contra el gobierno republicano, porque ya se había establecido la República en Francia, y tiene lugar una guerra muy cruenta, en la que el propio gobierno republicano
da la orden de acabar con la población y con todo lo que pueda ser destruido, villas, aldeas, campos, todo, porque se ve que la resistencia, por una cuestión religiosa, de fidelidad católica, va a ser ahí a muerte, igual que se persiguió en el resto de Francia también el catolicismo como con una misma dureza. Por ejemplo, la ciudad de Lyon. Yo he visto condenas de muerte por fanatismo, porque se creó el delito de fanatismo. Por ejemplo, pues la madre de un sacerdote, la madre del párroco de una de estas iglesias de la Vendée, la viuda Gauvin, que era condenada a muerte por fanática y lo había demostrado escondiendo sacerdotes en su casa. Y a sus hijas se las condenaba a prisión también por el mismo cargo de fanatismo, que habían demostrado llevando símbolos religiosos en procesiones. Pero es que he visto también una condena, está publicada por un historiador francés, Viguerie, en un libro importante, Masonería y Cristianismo, Cristianismo y Revolución, donde habla de una vendedora de Cambrai que es condenada a muerte porque en un registro encuentran en su casa pan de oblea y deciden que eso significa que haya habido una misa clandestina. Se la condena a muerte. Claro, ellos tanto que hablan de que la revolución es obra suya, y en buena parte desde luego que sí, aunque se mataron entre ellos, cayeron muchos masones, porque la lucha al final ya era entre los propios clubs de la revolución, ¿no? Pero igual que reivindican esas libertades, ocultan cuidadosamente esta persecución religiosa, que en buena medida se desató por este espíritu masónico que está ya presente con fuerza en la revolución. Igual que reivindican la revolución como obra suya, y es verdad que el peso que tuvo la masonería es considerable, aunque tampoco es exclusivamente suya, no hablan o silencian esta persecución religiosa durísima, sangrienta, que se vivió en Francia durante los años de la Revolución. Y no ha sido el único ejemplo. Persecuciones religiosas después, durante las revoluciones liberales, concretamente en España y demás países católicos en el siglo XIX, tienen ese origen masónico, más claro incluso que en la propia Revolución Francesa. Por ejemplo, aquí en España, durante el trienio liberal, que gobierna la masonería prácticamente, y hay una persecución abierta contra la Iglesia, como la habrá después, las desamortizaciones que dejan a la Iglesia en la indigencia absoluta para que no pueda cumplir su función. No nos engañemos, tienen un origen sectario masónico muy claro también. O sea que si estudiáramos el XIX detenidamente y el origen de las persecuciones contra la Iglesia, en países católicos me refiero, evidentemente aparecen las logias masónicas a veces con una claridad indiscutible.